Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Como veis, hoy vamos a estudiar dos procesos importantísimos, se encuentran en todos los seres vivos, son la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, son la culmen del catabolismo energético, ya que a través de ellos se va a obtener de modo muy eficaz una gran cantidad de ATPs. Y vamos a empezar con la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es una cadena de electrones, en la cual hay una cesión, una obtención y una cesión de electrones en procesos redox, y en ella hay dos moléculas, son las moléculas transportadoras de poder reductor NADH y FADH2, que son las que ceden sus electrones alto energéticos, unos electrones con gran cantidad de energía, a unas enzimas de membrana, en concreto en células eucariotas de la membrana interna de la mitocondria, que, como digo, en una cadena de electrones en la que ocurren sucesivas y no con sucesivas oxidaciones, reducciones, liberan progresivamente su energía. Liberan progresivamente. Esto tiene que ser así porque si ocurriese un salto directo de esos electrones energéticos a su nivel, de esos electrones alto energéticos, de un nivel de energía muy superior a uno muy inferior, se liberaría mucha energía de golpe, lo cual es seguro que no beneficiaría mucho a la célula. Además, que no podría aprovecharse, ya que muchas seguro que se perdería en forma de calor. De modo que es un proceso que ocurre poco a poco. Esta cadena respiratoria va a produce un bombeo de protones a través de esa membrana interna, esto sería la membrana interna de la mitocondria, desde la matriz hasta el espacio intermembranal. Como digo, un bombeo de protones desde esa matriz, vamos a ponerla con este colorcito, la matriz mitocondrial a el espacio intermembranal de la mitocondria. Y eso conlleva a que haya una elevada concentración de protones en el espacio intermembranal y una baja concentración de protones en la matriz. Es un gradiente electroquímico que va a resolverse, según la teoría de Peter Mitchell, con una caída o una vuelta de esos protones a la matriz a través de una ATP sintetasa, ocurriendo la síntesis de ATP, y ese proceso se conoce como fosforilación oxidativa. Importantísima enzima esa ATP sintetasa, ya que son las ATP sintasa, que aprovechan la llamada fuerza protón motriz, esa fuerza de caída, vamos a llamarlo así, de los protones, o de vuelta, protón motriz de vuelta de los protones a la matriz mitocondrial para formar ATP. Esta teoría, vamos a escribirlo aquí, además, escribir el nombre del científico que la postuló en primer lugar en los años 60, fue luego premio Nobel en el 78, si mal no recuerdo, que se conoce como teoría o quimiosmótica, teoría quimiosmótica
de Mitchell. Ya sabéis que a mí me gusta siempre hacer referencia a esos científicos que tanto han dado para que, tanto tiempo han dado su vida, muchos de ellos, en tiempo y dedicación, para que la tecnología y la ciencia en general avance. Bien, una vez que hemos hecho esta pequeña introducción, vamos ahora a dedicarnos a describir la cadena transportadora de electrones y esa fosforilación oxidativa. Vamos a borrar esto de aquí. Vale. Nosotros tenemos la membrana. Vamos a colocarla aquí, esa membrana interna. Vamos a colocarla primero y luego ya vamos a ir colocando todas nuestras enzimas y nuestros complejos enzimáticos. Vale, pues esto sería la membrana de la membrana interna de la mitocondria. Esto sería el espacio intermembrana y aquí debajo tendríamos a la matriz mitocondrial. Vale. Aquí estaría la membrana externa. Empezamos con el primer complejo. Hay 4 complejos, 5 si contamos el complejo ATP sintasa. El primer complejo es el mayor, complejo gigantesco. Todos los complejos enzimáticos son bastante grandes e incluyen a varios centros hierrofosfatos generalmente y varias enzimas, ¿no? Este primer complejo, el complejo 1, para qué complicarse la vida, ¿verdad? Y recibe también el nombre de NADH deshidrogenasa. Y lo que hace es que recibe los protones altoenergéticos del NADH, los electrones, perdón, y queda oxidado el NADH a NAD+, porque le cede esos electrones a este complejo, en concreto al FMN, que es un flavin mononucleótido que lo que hace es que se reduce a FMNH2, pero a su vez cede los electrones a un par de grupos de hierro azufre que finalmente ceden los electrones a la ubiquinona o coenzima Q, que es un transportador de electrones lipídico y que puede difundir con bastante libertad a través de lo largo, a través de toda la membrana. Ese coenzima Q cederá los electrones, se reduce, pasa de ubiquinona a ubiquinol y a su vez vuelve a ceder electrones y se oxida vamos a ponerlo con negro, al complejo 3. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Este sería el complejo. Lo más alto que me quepa el nombre debajo. Complejo enzimático 3, que se llama también citocromo BC1. Y como digo, le cede sus electrones, pero en concreto esos electrones son cedidos. Bueno, vamos a verlo, porque antes vamos a comentar un par de cosillas, antes de seguir con esta cadena electrónica. En ese complejo 1 aparece o ocurre el primer bombeo de protones desde el espacio, desde la matriz hacia el espacio intermembranal, en concreto de 4 protones. Es el primer lugar de acoplamiento. Vamos a encontrar 3 lugares de acoplamiento. Este es el lugar de acoplamiento. Pero ¿por qué se llama así? ¿Acoplamiento de qué? Pues un acoplamiento perdón, del transporte electrónico o de esa energía que se está liberando en ese transporte de electrones a esa translocación, a ese bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Vale, aquí tenemos ese primer lugar de acoplamiento. Seguimos. Hemos visto cómo se oxida, el NADH. Vale, pues hay un grupo 2, hay un complejo 2.
vamos a colocarlo aquí, un poco más pequeño, que os debe de sonar en cuanto le ponga el nombre, ya que ese complejo 2, su nombre lo hemos visto ya en un sitio. Es una succinato deshidrogenasa. Bueno, también hemos visto una NADH deshidrogenasa en otro sitio, en el ciclo de Krebs, igual que esto en el ciclo de Krebs, la succinato deshidrogenasa. Pero es que en concreto este complejo es el mismo que actúa en el ciclo de Krebs. Si os acordáis, lo que hacía es que transformaba el succinato a fumarato y se obtenía la reducción del FAD que pasaba a FADH2, porque esos electrones altoenergéticos pasaban a ese FAD reduciéndolo. Vale, ese FAD es el coenzima de esta enzima, es el cofactor de la enzima. Y ese FAD es el que va a participar de esa cadena de electrones, cediendo ahora sus electrones a un grupo hierro-azufre de ese mismo complejo 2, que finalmente cederá esos electrones al coenzima Q, que se los cederá al complejo 3, como hemos visto antes. Luego hay dos lugares de entrada, uno en el complejo 1, uno en el complejo 2. En el complejo 2, sin embargo, no hay acoplado ningún bombeo de protones. Seguimos con el complejo 3. Tenemos que esos electrones son cedidos por el coenzima Q o la ubiquinona al citocromo B, que lo cede a un centro de hierro-azufre, que lo cede al citocromo C1, que los sacará del complejo y los cede a el citocromo C. En este complejo 3 hay también asociado un bombeo de protones. Luego tenemos otro lugar de acoplamiento. 4 protones más. Tenemos el lugar de acoplamiento 2, segundo bombeo de protones. El citocromo C cede sus electrones a un complejo 4. Este sería el complejo conocido también, 4, conocido también como citocromo C oxidasa. Citocromo C oxidasa. Y oxidasa. Y le cede el citocromo C esos electrones, se los cede a el citocromo A del complejo, que los cede a su vez al citocromo A3. Como veis, aquí hay muchos nombrajos que aprenderse. Pero bueno, esto es cuestión de práctica. Hacer el esquema en un papel varias veces y tampoco creáis que tiene mucha más complicación. Bueno, pues ese citocromo A3 es el que va a ser el último complejo de la cadena de electrones, ya que va a reducir el oxígeno junto con protones de la matriz, que esos 4 protones y un oxígeno más los electrones que le cede son transformados en 2 moléculas de agua. Por eso a esto se le va a llamar fosforilación oxidativa, en este caso, pues porque se está utilizando el oxígeno, pero también hay oxidaciones que no utilizan el oxígeno. Hay bacterias, lo hemos visto en otros vídeos, que no utilizan el oxígeno como molécula final de aceptores. Bien, aquí hay otro lugar de acoplamiento. Sería el lugar de acoplamiento 3. Otros 4 protones que son bombeados desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Lugar de acoplamiento 3. Y fijaros, ahora en cada bombeo se ha producido esa diferencia de potencial electroquímico que se resuelve en todos los casos con una salida de esos protones a través de ¿qué? Pues efectivamente, a través de la ATP sintasa, que también se conoce como complejo 5. Y la ATP sintasa, vamos a ponerlo aquí así, vamos a ponerlo mejor así, ahí, tiene dos partes. Tiene una parte que se encuentra embebida
en la membrana, que se conoce como F sub 0, y una parte que se encuentra fuera, que se conoce como cabeza, o su unidad F1, que además está constituida de múltiples unidades, en concreto varias unidades alfa, beta, son 6, en fin, una estructura bastante compleja, a la cual le dedicaré seguramente otro vídeo. Estudiaré este complejo, porque es muy importante, complejo 5, o de la ATP sintasa. Esos protones, como digo, pasan a través de esta ATP sintasa y se utiliza esa fuerza protón motriz, ¿para qué? Para generar ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. Se genera ATP. Como veis, 4 por cada nivel o cada lugar de acoplamiento se va a generar un ATP. Luego serían por 4 protones, eso varía, ¿no? Según las células puede ser de 2 a 7 a 4 protones para que se forme un ATP. Es interesante decir aquí que cuando se trata de una molécula FADH2, no actúa, no participa el complejo 1, luego solo va a haber 2 lugares de acoplamiento en esa cadena de electrones. Se van a formar los 2 ATP que se produce a partir de FADH2. Si tenemos NADH, sí actúan los 3 complejos, estos 3 complejos, el 1, el 3 y el 4, de modo que vamos a tener los 3 lugares de acoplamiento y la formación de 3 moléculas de ATP. ¿Cómo ocurre esta síntesis de ATP? Hemos hablado de fuerza protón motriz, vale, hay una teoría que se llama mecanismo rotatorio del cambio de unión, que lo que hace, o lo que dice, es que esa fuerza protón motriz hace que la cabeza rote, y al ir rotando, impulsada por esa fuerza, como digo, cambia su conformación y realiza su actividad catalítica. Vamos a ponerlo aquí porque es interesante que os suene esta teoría, esta hipótesis.